el nombre que se olvidó y comenzó a aparecer en todos los espejos de la casa. ¿Alguna vez has visto aparecer un nombre en el espejo, incluso sin vapor ni humedad? Isabela pensó que era solo un error, una coincidencia, tal vez un reflejo extraño, pero en aquella casa el mismo nombre aparecía en todos los espejos, siempre escrito de la misma manera, siempre con la misma letra, siempre Roberto. ¿El problema? Ella no conocía a nadie con ese nombre, o al menos pensé que no. Lo que Isabela no sabía era que ese nombre estaba ligado a un secreto enterrado por su propia familia y que, al ignorar una simple nota de su abuela, rompió un pacto hecho décadas atrás. Ahora el pasado está regresando y no quiere volver a ser olvidado. Si este misterio ya te puso los pelos de punta, imagina lo que está por venir. Así que deja tu like, suscríbete al canal y ven a descubrir qué pasa cuando el pasado insiste en ser recordado, aunque sea a través del espejo. El velorio de doña Celina fue breve, silencioso, envuelto en una neblina emocional que parecía pesar más que el aire frío de aquella mañana nublada. Isabela no lloró. No podía, quizás por la distancia que el tiempo había creado entre ella y su abuela, quizás porque la muerte, para ella, era simplemente el fin de un ciclo natural, o quizás porque su corazón estaba demasiado protegido por los muros que había erigido a lo largo de su vida. La espiritualidad, los rituales y las enigmáticas advertencias de doña Celina siempre le habían parecido exageraciones de una mujer carismática atrapada en antiguas creencias. Ahora, todo esto reposaba con ella en el ataúd cerrado. Tras el entierro, Isabela recibió una caja de madera oscura con cerraduras oxidadas. La entregó un hombre de traje desgastado, quien simplemente dijo: «Ella pidió que fuera solo para ti, para nadie más». El hombre desapareció sin revelar su nombre, como si fuera uno más de los misterios que rodearon a doña Celina en vida. Esa misma noche, aún alojada en un pequeño hotel cerca del cementerio, Isabela abrió la caja. Dentro solo había un sobre de papel amarillento, sellado con lacre rojo y una cinta Burdeos cuidadosamente doblada. El aroma a incienso impregnaba el papel. Al abrirlo, encontró una nota, escrita a mano con una caligrafía familiar: «Nunca olvides el nombre de Roberto». Eso fue todo, sin explicación, sin firma, aunque la letra era inconfundible. Era la de su abuela. Isabela resopló. Parecía una de las tantas ensoñaciones de Celina, quizás un delirio en sus últimos días de vida. ¿Roberto quién?, pensó, sin reconocer el nombre. No tenía ningún familiar llamado Roberto, ningún colega, nadie de su pasado con quien conectar. Era una pista sin pistas. Recordó cómo, de niña, su abuela siempre le decía que los nombres tienen poder, que pronunciar el nombre de alguien es invocar su esencia, que los nombres olvidados pueden convertirse en sombras. «Si tú olvidas, ellos recordarán», decía Celina en broma, pero Isabela nunca le hacía caso. Lo consideraba parte de una actuación mística para impresionar a los vecinos y mantener un aura de misterio a su alrededor. Esa noche, sin embargo, incluso con su endurecida racionalidad, Isabela tardó en conciliar el sueño. La nota permaneció en su mesita de noche. Con el paso de las horas, el nombre Roberto empezó a martillar en su mente. Sin imágenes, sin contexto, solo el sonido. Roberto, repetido como un sutil eco. Se giró de lado, se tapó la cabeza con la almohada, pero fue inútil. El nombre regresó, como un recuerdo ajeno, intentando hacerse oír de nuevo. En plena noche, soñó con la voz de su abuela llamándola desde el fondo de un pasillo oscuro. Isabela la siguió, tanteando las paredes. Cuando por fin la alcanzó, solo vio su silueta frente a un espejo. «Lo olvidaste», decía su abuela con la voz entrecortada, y en el espejo, escrito con sangre chorreando, apareció Roberto. Isabela se despertó empapado en sudor frío. A la mañana siguiente, metió la nota en la caja y la cerró. Y con llave. Tonterías.
murmuró. Se duchó, empacó sus cosas y se dirigió a la casa que ahora había heredado. Aunque dudaba, estaba decidido a mudarse. Era lo que su abuela habría querido, y una oportunidad para empezar de cero. Pero lo que Isabela no sabía era que, al ignorar la nota, había cometido su primer error, y que el nombre olvidado no esperaba ser recordado. Ya estaba despertando. La llave de la casa de su abuela estaba fría, antigua, con dientes torcidos que parecían tallados a mano. Isabela la giró en la cerradura con esfuerzo. La puerta crujió como si despertara de un sueño profundo. Al entrar, el familiar aroma a romero seco y velas encendidas la envolvió, provocándole una inquietante sensación de nostalgia y extrañeza a la vez. La casa era grande para una mujer mayor, pero doña Celina insistió en vivir allí hasta el final. Era un edificio de una sola planta con paredes gruesas, pisos de madera oscura y ventanas altas cubiertas por pesadas cortinas. Tapices e imágenes de Damón, santos mezclados con símbolos de religiones afro-brasileñas y libros sobre mediumnidad y protección espiritual estaban esparcidos por la habitación. Su altar, como ella lo llamaba, permanecía montado. Cristales, cartas del tarot, pequeños frascos con líquidos de colores y un espejo redondo cubierto con una tela negra. A pesar de que todo parecía limpio y ordenado, Isabela percibió una densidad en el aire, un silencio que no era solo ausencia de sonido, sino una presencia contenida, como si la casa respirara disimuladamente. Esa primera noche, Isabela intentó convencerse de que solo estaba cansada. Bebió vino, puso una lista de reproducción relajante y se permitió explorar las habitaciones. En el dormitorio principal, el viejo armario de su abuela aún conservaba algunas prendas: vestidos largos, pañuelos para la cabeza, abrigos bordados a mano. Todo olía a alcanfor y a viejo. Una muñeca de porcelana con los ojos muy abiertos y un vestido antiguo estaba sentada en el sillón junto a la cama. Isabela la cogió, la observó un momento y luego, incómoda, la guardó dentro del armario, cerrando la puerta de golpe. En el baño el ambiente era aún más extraño. El espejo se empañaba con facilidad, incluso sin la ducha abierta. El azulejo estaba ligeramente agrietado en una esquina, como una cicatriz. Al acostarse a dormir, la sensación de ser observada no la abandonaba. Consideró poner música de fondo, pero prefirió el silencio. Quería afrontarlo. Entonces, en mitad de la noche, la puerta del baño se cerró de golpe. Isabela se despertó sobresaltada por el fuerte golpe. Se levantó de un salto y salió al pasillo. La lámpara parpadeó. Al entrar, todo parecía tranquilo, pero el aire era más frío, mucho más frío. Buscó el interruptor, encendió la luz y notó que el espejo estaba torcido, como si alguien lo hubiera empujado con fuerza. Al día siguiente, comenzaron a ocurrir sucesos más sutiles. Las imágenes que se habían alineado por la mañana aparecían torcidas por la noche. El agua del filtro fluía sola, incluso con la perilla cerrada. Los baños de la casa, todos, parecían particularmente afectados. Siempre había una sensación de que alguien acababa de irse, como una ligera neblina en el aire, sin nadie allí. Isabela empezó a fotografiarlo todo, a registrar objetos fuera de lugar. Se consideraba una investigadora, intentando encontrar lógica donde solo había inquietud. Él empezó a evitar ciertas habitaciones por la noche, sobre todo el baño principal, donde el espejo parecía reflejar más de lo debido. Intentaba mantener la racionalidad, diciéndose a sí misma que era estrés, dolor, agotamiento, que las casas viejas tienen sus propios crujidos, que las puertas se mueven con el viento y que los espejos torcidos no significan nada. Pero en el fondo, algo la inquietaba profundamente, la sensación de no estar sola, no físicamente, sino como si la casa albergara vívidos recuerdos, una presencia que observaba en silencio, acechando, como si los ojos de la
casa fueran espejos, y en cada reflejo un nombre que aún se negaba a recordar ya se preparaba para aparecer. El tercer día en la casa fue más tranquilo que los anteriores. Isabela despertó con la luz de la mañana filtrándose por las rendijas de las pesadas cortinas, pero la habitación parecía sumida en la oscuridad. El reloj de pared, que siempre marcaba la hora con precisión obsesiva, se había detenido a las 3:17 a.m., un momento del que solo se dio cuenta al notar lo tarde que era, aunque las manecillas permanecían inmóviles. Después de un café rápido, Isabela decidió ignorar las extrañas señales. Necesitaba adaptarse. Se tumbó en el sofá con el celular, intentando responder a sus correos atrasados, pero la conexión a Internet fluctuaba constantemente y se caía. Encendió el televisor, pero la pantalla se puso azul, luego negra y luego silbó, como si la casa también quisiera silencio. Apagó todo. Intentó leer un libro, pero se sentía inquieta, como si algo la observara desde el techo, desde los rincones, desde el interior de los espejos cubiertos. A última hora de la tarde, decidió darse un baño caliente para relajarse. El baño principal, a pesar de la constante incomodidad, seguía siendo el más cómodo. Retiró la tela negra que cubría el espejo circular sobre el lavabo, ya irritada por su propia superstición de dejarlo como lo había dejado su abuela. «Ya basta de paranoia», murmuró. Se metió en la ducha, dejando que el agua le corriera por los hombros, intentando no pensar en nada. Durante unos minutos, el sonido del agua lo ahogó todo. Ningún chasquido, ninguna presencia, nada. Por fin empezaba a calmarse, hasta que oyó un ruido seco, como el de una uña arañando un cristal. Abrió los ojos, pero no vio nada, solo vapor formándose en el aire. El espejo del baño empezaba a empañarse, aunque no estaba expuesto directamente al vapor. Le pareció extraño, pero continuó duchándose, ahora más alerta. Al cerrar el grifo, el silencio la envolvió de nuevo, pero algo en el aire era diferente, denso, eléctrico. Tomó la toalla y empezó a secarse. Al mirarse al espejo, notó que había algo allí. En el centro del cristal empañado se había escrito con un dedo, de adentro hacia afuera, una palabra: Roberto. Las letras eran firmes, como si alguien las acabara de dibujar. Era imposible que se tratara de una condensación aleatoria. Isabela retrocedió un paso, con el corazón acelerado. Se miró al espejo, casi esperando que se desvaneciera por sí solo, como un capricho de la mente cansada. Pero las letras estaban allí, sólidas, frías, misteriosas. Impulsivamente agarró papel higiénico y limpió la superficie rápidamente, como para borrar no solo el nombre, sino también la sensación de que algo la observaba a través del cristal. Respiró hondo y se miró en el espejo, ahora limpio. Sus propios ojos se veían extraños, dilatados, fijos, casi como si intentara recordar algo que su mente se negaba a aceptar. Es solo un nombre. Alguien podría haberlo escrito antes. El vapor hace eso, intentó justificarse. Pero una parte de él lo sabía. Nadie había usado ese baño en meses. Y el espejo había estado limpio el día anterior. Salió de la habitación como si dejara un susurro. El nombre aún resonaba en su cabeza, como si la casa lo hubiera pronunciado suavemente en el idioma de los muertos. Roberto. Esa noche, intentó dormir en la habitación de invitados, con las luces encendidas. La nota de su abuela, antes guardada en la caja del armario, ahora estaba sobre su cómoda, como si alguien la hubiera tomado y dejado allí. El sobre seguía cerrado, pero el papel interior estaba más pálido, más desgastado. Cuando apagó la luz para descansar, vio un reflejo brillante proveniente del pasillo. El espejo del armario, que siempre estaba tapado, ahora mostraba una figura vaga detrás de ella, una sombra borrosa. Al girarse, no había nada, pero cuando volvió a mirarse al espejo, no vio su propio reflejo, solo la habitación vacía y en el centro, el nombre escrito de nuevo, Roberto.
Isabela despertó antes del amanecer, con el pelo pegado a la frente y el corazón latiendo con fuerza. Una pesadilla sin imágenes nítidas, solo sonidos apagados, puertas que crujían, pasos lentos sobre el suelo, y de fondo una voz masculina susurrando su nombre. Cuando se incorporó en la cama, intentando recuperar el aliento, lo primero que vio fue el espejo del tocador, limpio, sin vapor. Pero allí, increíblemente, el nombre Roberto estaba allí de nuevo. Esta vez no había niebla, ni rastro de humedad ni polvo. El nombre parecía haber brotado de la superficie del espejo como si estuviera bajo el cristal, grabado en su alma plateada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Isabela se acercó vacilante. Pasó el dedo lentamente sobre la R. No salió nada. Era como si el espejo hubiera absorbido el nombre. Tiró una sábana sobre la cómoda y salió de la habitación sin mirar atrás. En la cocina, al abrir el microondas para calentar café, se sobresaltó tanto que dejó caer la taza al suelo. En el reflejo de la puerta metálica, entre la sombra de sus brazos y el contorno de su rostro, estaba de nuevo el nombre, Roberto. Era la misma escritura, como si una sola entidad firmara cada rincón de la casa. Poco a poco, Isabela empezó a notar el patrón, los reflejos. Siempre en los reflejos, nunca en las paredes, el papel ni el suelo. Era como si el nombre solo existiera cuando alguien se atrevía a mirarse a sí mismo. En el cristal de la ventana del pasillo, en el televisor apagado, en el monitor del portátil, en el cubo de agua, incluso en la cuchara de metal tirada en el suelo. Roberto, Roberto, Roberto. Isabela intentó fingir que era resultado del estrés, una secuencia de coincidencias o algún tipo de crisis emocional sin resolver. Pero en su interior algo ya había cambiado. Esa casa no era solo una herencia, era un portal, una trampa o quizás un espejo viviente. A primera hora de la tarde decidió salir a descansar. Fue al centro, tomó un café en silencio e incluso se permitió reírse con un video tonto en su teléfono. Pero cuando abrió la cámara frontal sin querer, él estaba allí de nuevo, al fondo, detrás de ella, escrito en la ventanilla del coche aparcado, Roberto. Se le encogió el corazón. La persecución no solo se producía dentro de la casa. Al volver a casa al anochecer, encontró la caja con la nota de su abuela tirada en el suelo de la sala, con la tapa entreabierta, y el sobre, el que contenía el único mensaje que le había dejado doña Celina, ahora completamente vacío. El papel que antes decía, nunca olvides el nombre de Roberto, estaba en blanco. El texto había desaparecido, como si la advertencia se hubiera disuelto al no ser atendida. El teléfono de Isabela vibraba con frecuencia, pero empezó a ignorar los mensajes y a desactivar las notificaciones. Sus amigos le preguntaban si estaba bien, si había vuelto a la rutina. Respondía con emojis y frases vagas. Sentía que nadie la entendería, nadie la creería, ni siquiera ella. Sabía si realmente estaba pasando por esto o si su mente estaba traicionando la realidad. Esa noche, cerró con llave todos los espejos que encontró. Cubrió el de la sala con un paño negro, giró el del baño hacia la pared, cubrió con una colcha el del tocador. Y sin embargo, antes de dormirse, vio algo escrito con lápiz labial en la ventana del dormitorio. Prometiste recordar. Ya no era solo un nombre, era un lamento, una exigencia, una voz silenciosa que quería ser escuchada. Con manos temblorosas, Isabela se arrodilló ante el altar de su abuela, encendió una vela blanca e intentó repetir una de las oraciones que tantas veces había oído decir a doña Celina, aunque no recordaba bien las palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de una angustia que parecía antigua, como de otra vida, otro recuerdo que se negaba a revivir. Al final de la oración improvisada, miró la llama parpadeante de la vela y vio detrás de ella, reflejada en la pared, una sombra inmóvil.
En los días siguientes, Isabela vivió en constante estado de alerta. Ya no era el miedo habitual de estar sola en una casa grande y vieja. Era una especie de ansiedad profunda, como si algo dentro de ella intentara emerger, y ella se resistiera inconscientemente. Las manifestaciones se volvieron más sutiles, pero con un significado más intenso. Ahora no era solo su nombre lo que aparecía en los reflejos. Eran imágenes distorsionadas, figuras casi imperceptibles, sensaciones de calor al mirarse al espejo y de frío al apartar la mirada. El mundo parecía patas arriba. Ya no sabía si era ella quien se miraba al espejo o si el espejo la observaba pacientemente. Una noche, agotada, se tumbó en el sofá y se durmió sin darse cuenta. Soñó con una casa diferente, pero extrañamente familiar, ventanas pequeñas, suelo de tierra, una sábana blanca ondeando al viento, y sentado junto a una puerta, un hombre de espaldas a ella. No se giró, solo susurró algo inaudible. El sonido llegó apagado, como a través del agua, e incluso sin verle la cara, Isabela supo que la conocía. Se despertó con los ojos húmedos, un nudo en la garganta. Ese sueño parecía más un recuerdo que una imaginación. En los días siguientes, los sueños se repitieron, siempre con el mismo hombre, la misma presencia silenciosa. Pero poco a poco empezaron a surgir voces, una discusión ahogada, los gritos de una mujer, el nombre de Roberto que se pronunciaba y luego se silenciaba, una puerta que se cerraba con llave y entonces el llanto de un niño. Estas imágenes también llegaban en destellos a lo largo del día, como si su mente intentara reconstruir fragmentos borrados hacía tiempo. Una sensación familiar la invadió, abandono, confusión, una presencia querida que se había ido, como una herida emocional que se había cosido a toda prisa, pero que nunca había sanado del todo. En medio de la confusión mental, Isabela empezó a rebuscar en su propia infancia. Sacó viejos álbumes de fotos guardados en un estante de la sala. La mayoría los mostraban a ella y a su abuela, en festividades religiosas, cumpleaños, tardes en el patio. Ninguna imagen de su padre, casi ninguna de su madre, y un lapso entre los 2 y los 6 años. Ni fotografías ni notas. Al abrir una caja más profunda, encontró un diario suyo, fechado cuando tenía 7 años. Las primeras páginas hablaban de la escuela, los juguetes, su miedo a los truenos, pero una nota al final le llamó la atención. Era un garabato torcido e inestable. Hoy escuché un nombre que no puedo repetir. Mi abuela me dijo que lo olvidara, pero recuerdo su abrazo. Isabela sintió que sus piernas se debilitaban. Corrió al altar de su abuela, donde días antes había encendido una vela con desesperación. Movió objetos, levantó la tela que cubría el espejo redondo y notó que tras él había una pequeña abertura en la pared, una especie de compartimento. Dentro encontró una cinta de casete con una etiqueta descolorida y la palabra sombras, escrita a mano. Y junto a ella, un retrato antiguo, casi descolorido, de un niño en brazos de un hombre. Era ella, y el hombre, de ojos oscuros y sonrisa tierna, era un desconocido. Pero el corazón le dio un vuelco. Había algo en esa mirada, ternura, una conexión, algo visceral. Volteando la foto leyó la dedicatoria, escrita con la misma letra que la nota de doña Celina. Para mi pequeña Flor, nunca olvides que te amó, incluso cuando tuvo que borrar su nombre. El peso de esa frase cayó sobre ella como una avalancha emocional. Lo que su mente había enterrado durante tantos años estaba a punto de liberarse. El ritual del olvido no era solo simbólico, había sido real. Lo había realizado su abuela para protegerla. ¿Pero de qué? ¿O de quién? Esa noche durmió sin apagar las luces, pero aún así el sueño regresó. Solo que ahora el hombre la miraba fijamente. Por primera vez se giró lentamente y susurró con una mirada de dolor en los ojos. ¿Te acuerdas? Isabela pasó el día siguiente sumida en silencio.
Evitaba espejos, biombos, cualquier superficie que pudiera reflejarse. Aún así, sentía la mirada de la casa aún sobre ella, como si el nombre que ahora martilleaba en su mente, Roberto, se hubiera arraigado en cada habitación, en los objetos, en el suelo de madera, en el viento que entraba por las rendijas de las ventanas. No era solo un recuerdo, era una presencia. Con la foto en la mano, el retrato de aquel hombre que ahora parecía tan cercano y a la vez tan ausente, se sentó en el suelo de la sala y volvió a abrir las cajas que contenían las pertenencias de su abuela. Entre las bufandas, los frascos de hierbas y las velas envueltas en telas rojas, encontró un viejo cuaderno con la tapa de cuero oscurecida por el tiempo. En la primera página, una nota con letra firme: Diario espiritual de Doña Celina. Rituales de protección, silenciamiento y olvido. Isabela sintió un escalofrío. No era un diario cualquiera, era un grimorio, un registro meticuloso de las prácticas espirituales que realizaba su abuela, no como superstición, sino como profesión. Hojeando las páginas, leyó relatos de curaciones, oraciones de protección y finalmente llegó a un capítulo marcado con una ramita de guinea seca, el ritual del nombre velado. El texto describía con inquietante detalle un proceso antiguo. Se utilizaba cuando un recuerdo traía un profundo sufrimiento y no podía ser borrado solo por la mente. Mediante elementos simbólicos, fuego, sangre, un espejo y un nombre, el ritual permitía silenciar espiritualmente un recuerdo vivo, no para destruirlo, sino para adormecerlo en el corazón y el alma. El nombre era fundamental para todo, y una vez olvidado, el vínculo se rompía. Debajo de la descripción, una observación personal: usé el ritual con mi nieta. Roberto, su padre, se volvió peligroso tras la ruptura del pacto. Necesitaba protegerla, aunque eso significara borrarlo de su historia, pero su espíritu está inquieto. Si ella recuerda, él regresará. Isabela leyó la frase 3 veces, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Su mente intentó procesar lo que leía, pero la revelación le dolió como si desgarrara algo. Roberto era su padre, un nombre que había sido enterrado, no solo por el dolor, sino por arte de magia. Imágenes aleatorias comenzaron a formarse. Ella, aún niña, en el regazo de un hombre que cantaba suavemente. El olor a cigarrillos mezclado con lavanda. Una risa cosquilleante. Un grito. La abuela tomándola de sus brazos, sacándola apresuradamente de una habitación oscura. Y la frase apagada: rompió el pacto. Ya no es el mismo. ¿Pero qué era este pacto? ¿En qué clase de hombre se había convertido su padre? ¿Por qué tuvieron que borrarlo? Las preguntas se acumulaban, ahogándolo. De repente, se oyó un ruido de cristales rotos desde la cocina. Isabela corrió hacia allá y encontró el espejo de la pared, el que colgaba cerca del frutero, completamente agrietado. Las grietas formaban algo parecido a una letra, una R, torcida y retorcida, como si el propio espejo gritara desesperado. Junto a los fragmentos en el suelo, una cinta de casete, la misma que había encontrado días antes, estaba abierta, con la banda magnética suelta, como si la hubieran sacado a la fuerza. Pero había algo pegado en el interior de la caja, un papel arrugado y viejo con un dibujo infantil. Era un niño, de la mano de un hombre de brazos largos y ojos oscuros. A su lado, una sola palabra escrita en letras diminutas: papá. Isabela cayó de rodillas, abrumada por un llanto que no era solo suyo. Era un lamento ancestral, oculto bajo capas de silencio y protección. El dolor de la ausencia por fin encontró nombre, rostro y sonido. La vela del altar se encendió sola. La llama parpadeó y proyectó una sombra en la pared. Y entonces oyó, muy cerca de su oído, la misma voz que resonaba en sus sueños: me prometiste que nunca lo olvidarías. La noche cayó pesadamente sobre la casa, como si el cielo se hubiera olvidado de respirar,
El silencio no era natural, era el tipo de silencio que precede a algo que se arrastra entre las sombras, esperando. Isabela lo sabía, lo sentía en la piel, en la boca del estómago. Era como si cada pared de la casa supiera ahora su nombre, y el nombre de aquel a quien había olvidado. Sentada en la sala, con el diario de su abuela en la mano, el peso de la verdad empezó a asfixiarla. La cinta de casete rota, el espejo roto, la vela consumiéndose sola y, sobre todo, la frase que no se le iba de la cabeza. Rompió el pacto. ¿Pero qué pacto? Releyó las notas de doña Celina. Roberto no era malvado, pero se expuso a cosas que no debía. Hizo promesas a cambio de poder. Creyó que podía controlar. No pudo. Lo que trajo consigo no era solo suyo. El resto del texto estaba borroso por una mancha oscura, como sangre seca o tinta derramada. Y justo debajo, la única manera de contenerlo era silenciar el vínculo. Isabela se puso de pie tambaleándose. Necesitaba respuestas. Subió al ático, un lugar al que rara vez entraba. El pestillo crujió con resistencia y el olor a moho y madera vieja le llenó la nariz. Entre los baúles viejos y las velas apagadas, había un baúl diferente, con candados de cuerda y una inscripción en latín tallada en la madera. Poder en el nombre, vínculo en el olvido. Por su nombre, el poder. En el olvido, el vínculo. Cortó la cuerda con unas tijeras oxidadas. Al abrirla, sintió una corriente de aire frío que subía del fondo de la caja. Dentro, encontró un mantel con el nombre Roberto bordado en el centro, cubierto de símbolos que reconoció de los libros de su abuela. Runas de protección, palabras de esgrima espiritual, marcas de contención. Debajo de la tela había una carpeta llena de documentos. Había fotos antiguas de Roberto, su padre, de joven, sonriendo junto a Celina en rituales y reuniones espirituales. Era un hombre respetado en círculos ocultistas, un médium, un canal, pero en los relatos de su abuela algo había cambiado. Intentó ir más allá de lo permitido. Contactó con algo sin rostro, un ser ancestral. Le devolvió respuestas a cambio de recuerdos. Obtuvo dones, pero se perdió a sí mismo. Isabela retrocedió, con el corazón acelerado. Ahora entendía, el pacto era un acuerdo espiritual que Roberto había hecho con una entidad desconocida, buscando poder, revelación o quizás protección para su hija. Pero al romper los límites, lo que había invocado cobró vida para él. Y luego, a través de él, la abuela, al darse cuenta del riesgo, hizo lo impensable. Borró el vínculo de su nieta con su propio padre, no solo para protegerla, sino para evitar que la entidad encontrara el camino de regreso a través de sus recuerdos. Roberto se había convertido en un portal y su nombre en una llave. Isabela cerró los ojos, respiró hondo, pero ya era demasiado tarde. Al tocar la tela bordada con su nombre, sintió que algo se rompía, no físicamente, sino en el aire que la rodeaba. Un chasquido invisible, como la ruptura de un cordón espiritual. La casa se estremeció ligeramente. Las ventanas vibraron, la llama de la vela del altar de la sala se apagó sola, y desde abajo llegó el sonido que más temía, una voz masculina que la llamaba, baja, ronca, familiar. ¡Isabela! Bajó las escaleras lentamente. Con cada paso, el peso sobre sus hombros se hacía más pesado. El pasillo estaba oscuro, pero una luz provenía del baño, del espejo previamente tapado. La tela había sido arrancada. En el centro del cristal, su reflejo, y detrás de pie, la figura de un hombre. Al parpadear, la figura desapareció, pero el nombre Roberto había regresado. Solo que ahora, junto a él, había aparecido otra palabra. Se despertó. La decisión de ignorar la advertencia de su abuela, de no recordar su nombre, no fue solo negligencia, fue romper el sello. El espíritu de Roberto no era malvado, pero lo que lo acompañaba tenía hambre. Ahora, el pacto estaba roto, y lo que había estado encerrado en el silencio de un nombre olvidado comenzó a respirar de nuevo.
La noche era densa como el humo, nada entraba en la casa, ningún sonido, ninguna luz, solo la respiración agitada de Isabela, que ahora caminaba con pasos silenciosos, como si su sola presencia pudiera despertar algo que ya no dormía. Tras romperse la barrera espiritual, algo cambió, no solo en el aire, sino también en los espejos. Ya no eran solo superficies reflectantes, empezaron a responder: actúa, mira atrás. Era como si cada cristal de la casa hubiera despertado, como ojos antiguos, olvidados y hambrientos. Isabela intentó taparlos, uno por uno. Usó sábanas, telas negras, periódicos, incluso rompió 2 espejos con un candelabro, pero los fragmentos, en lugar de alivio, le causaron inquietud, porque, incluso rotos, seguían reflejándose. Y peor aún, lo que reflejaban ya no era ella. Esa noche, al entrar al baño, notó algo diferente. El espejo, que juró haber tapado, estaba limpio, impecable, sin marcas, sin trapos, nada. Solo su reflejo, o casi, su reflejo sonrió. Isabela, petrificada, no movió un músculo, pero su reflejo sonrió. Una leve sonrisa al principio, luego una más amplia, burlona, como burlándose de ella, como diciendo: «Ahora me ves, detente», susurró mientras se miraba fijamente. El reflejo lo siguió, pero con retraso. Un segundo demasiado tarde, como un actor que ensaya demasiado y no acierta el ritmo de una escena. Ya no era una coincidencia ni un efecto de la luz. El reflejo ya no era pasivo, era una conciencia. Salió tambaleándose del baño, cerró la puerta con llave y se apoyó en la pared. Respiraba con dificultad, sentía que el mundo daba vueltas a su alrededor, pero antes de que pudiera recuperar la compostura, oyó un ruido proveniente de la sala. Al espejo de pared, el más grande de la casa, le faltaba la lámina, y en el centro, el reflejo del pasillo mostraba a alguien inmóvil. Era el hombre. Su rostro seguía invisible. La sombra lo cubría casi todo, pero la silueta era la misma que en sus sueños. Hombros anchos, cabello oscuro, la cabeza ligeramente ladeada, y él la miraba directamente. Isabela apartó la mirada, pero su propio reflejo en el espejo no la acompañó. Se giró, pero su reflejo permaneció fijo, mirando la figura que tenía detrás, como congelado, o peor aún, como si se desconectara de ella. Fue entonces cuando susurró, no al aire sino al espejo, como si el sonido proviniera del cristal. ¿Te acuerdas ahora? La voz no era amenazante, era melancólica, triste, como alguien que ha esperado mucho tiempo. Intentó acercarse, pero el reflejo se alejó. Su reflejo retrocedió un paso, mientras ella permanecía inmóvil, y en ese instante todo se hizo añicos. El espejo se quebró levemente en el centro, y de la grieta resumaba una gota de algo oscuro, espeso, imposible de ser vapor. Era como sangre añeja, resumando de la superficie sólida, como si el propio espejo sangrara. Isabela gritó y huyó, encerrándose en la habitación. Pero allí, el espejo del tocador también estaba limpio, y en él, escrito con letras tan largas como garras, la reflexión es solo el comienzo. Ella empezó a comprender. El reflejo era el vehículo. A través de él, Roberto, o lo que quedaba de él, regresaba. La entidad que lo acompañaba no solo quería aparecer, quería manifestarse, usarla, entrar, y la única manera de hacerlo era separándola de sí misma, apoderándose de su imagen, controlándola lentamente, como un pedazo que se desprende del propio cuerpo. Desesperado, rompió las sábanas, cubrió fuertemente el espejo, se arrodilló y gritó: «¿Qué quieres de mí?». Pero el único sonido que se oía era la risa apagada que provenía del armario con espejo, la risa de un niño. Luego, el llanto de un padre. La puerta del armario se abrió una rendija, y en el reflejo que aún se escapaba por una rendija, Isabela vio algo imposible, a ella misma, durmiendo de pie, con los ojos abiertos. Isabela pasó el día encerrada en su habitación, con las cortinas corridas,
y los espejos cubiertos con toallas pegadas con cinta adhesiva, como si pudiera contener lo que ya se le había escapado. El reflejo, o lo que fuera, ya no necesitaba permiso. Estaba allí, siempre, incluso cuando no podía verlo, veía por ella. Con cada hora que pasaba, Isabela se sentía más débil, como si una parte de ella estuviera siendo absorbida, drenada por una fuerza que crecía en los rincones de la casa. Los objetos comenzaron a moverse mientras dormía. Las luces parpadeaban solo en los espejos cubiertos. Un zumbido constante invadía sus oídos, como si alguien intentara hablar a través de una finísima capa de cristal. Era como vivir entre dos mundos, uno físico y otro donde reinaban los reflejos. A primera hora de la mañana la despertó un ruido sordo. El espejo del pasillo se había caído. Al abrir la puerta y echar un vistazo, vio todo el cristal en el suelo. Pero lo más aterrador no fue el espejo roto, sino que su reflejo seguía intacto. Su reflejo seguía allí, mirando fijamente la casa, incluso con el espejo hecho pedazos. En ese momento Isabela comprendió algo profundo. Ya no podía huir. El nombre olvidado ya se había completado en ella. El vínculo se restableció. El pacto roto había liberado no solo el recuerdo de Roberto, sino también el dolor que había estado encerrado con él. Y la entidad, la que había llegado con su padre, no se conformaba con recuerdos. Quería presencia, quería un cuerpo, pero había algo más, algo sutil, enterrado entre las páginas del diario de su abuela, una última entrada que aún no había leído. En la parte inferior del cuaderno, en una hoja cosida a mano, estaba escrito: si la memoria regresa, habrá un momento de decisión. El alma puede huir, pero será perseguida. O puede aceptar y sellar lo que se ha abierto. Y abajo, en letras temblorosas, la última frase de Celina: recuerda con el corazón. Solo así podrás liberarlo. Isabela tembló. La casa parecía respirar con más fuerza. Las ventanas se cerraron de golpe. Las telas de los espejos se movieron como si alguien caminara detrás de cada uno. Entonces se arrodilló en el suelo ante el único espejo que no había tapado, el espejo redondo del altar de su abuela, que ahora estaba limpio, sin empañar, sin sombras. Por primera vez, solo la reflejaba a ella, pero había algo diferente en sus propios ojos. Dos reflejos, dos pares de iris, una mirada dentro de la otra. Entonces ella habló en voz baja: Roberto, lo recuerdo. El espejo se quebró, como una gota de agua al caer sobre un lago en calma. El aire tembló. Las luces de la casa se apagaron por un instante y un frío penetrante llenó la habitación. Del espejo llegó la respuesta: ¿quieres saber la verdad o huir de ella? Isabela sabía lo que significaba esa pregunta. Sabía que si huía ahora, si salía de casa, si intentaba recuperar su vida, la atormentarían el resto de sus días, porque el vínculo se había forjado. Olvidar ya no era una opción. Huir sería condenarse a llevar el reflejo de Roberto a donde quiera que fuera, en cada ventana, en cada sombra, en cada fotografía. Pero aceptar sería enfrentarse a lo borrado, descubrir lo que era tan doloroso que necesitaba ser sellado con magia. Respiró hondo. Tocó el espejo con los dedos y respondió: quiero recordarlo todo. El cristal se calentó bajo su mano. La casa se estremeció como si suspirara de alivio o de miedo. Detrás de ella, todas las toallas cayeron de los espejos a la vez. Y el reflejo en el espejo, el que le sonreía, el que susurraba su nombre, el que dormía, de pie con los ojos abiertos, se acercaba lentamente, pero ahora extendió la mano, como pidiendo ser escuchado, como suplicando: termina lo que empezaste. El espejo ante ella ya no era solo una superficie reflectante, se había convertido en un umbral, un portal entre lo que había estado enterrado y lo que ahora suplicaba ser recordado. Isabela sintió que la energía de la casa cambiaba al tocar el cálido cristal. Ya no había una sensación de amenaza, solo una presencia profunda e intensa,
como un lamento antiguo que buscaba reposo. El reflejo la miraba con ojos que se mezclaban con los suyos propios y ajenos, ojos oscuros y acuosos, demasiado pesados para un solo cuerpo. La imagen del hombre en el espejo estaba allí, clara, humana, pero envuelta en algo denso, casi como una sombra líquida, adherida a su espalda como una extensión viviente y hambrienta. La entidad, Roberto. Ella le llamó en voz baja. ¿Bien? El reflejo no sonrió ni se movió. Simplemente levantó una mano y en la imagen del espejo, Isabela vio algo goteando por sus dedos, no sangre, sino tinta. Tinta espesa y negra, la misma tinta que cubría el nombre olvidado. Fue entonces cuando sintió que llegaba el recuerdo, como una ola, cruda, inevitable. El pasillo de la casa de su abuela iluminado por velas, su abuela desesperada, cerrando las puertas con llave. Ella, aún niña, escondida debajo de la cama. Roberto al otro lado de la puerta, llorando, rogando por ver a su hija, gritando que tenía miedo, que ya no sabía qué había hecho, que lo que había traído consigo ya no quería irse, y detrás de él una sombra que caminaba como un animal, que hablaba con su voz, pero con palabras vacías. La abuela sostenía un cuchillo ritual, dibujaba símbolos de sellado en la pared, invocaba oraciones, bendiciones, mantras que Isabela nunca había entendido. Y entonces, silencio, un grito partido en dos, y todo se desvaneció en luz roja y cristales rotos. El último recuerdo, ella, en brazos de su abuela, mientras la sacaban de la casa. Su abuela lloraba y decía, «Ya no lo recordarás, será solo una pesadilla, querida, solo una pesadilla». Poco a poco, el reflejo comenzó a cambiar. Roberto estaba allí, ninguna sombra, solo él. Sus ojos estaban cansados, llenos de culpa, pero también de alivio. Como si el hecho de que ella finalmente lo reconociera fuera el último paso de un ciclo ancestral. La entidad no había desaparecido con el recuerdo, sino que se había liberado, porque su poder provenía del olvido, de Minnobensin, la confusión, del dolor oculto. Isabela vio entonces en la esquina del espejo un sobre que no estaba allí antes. Al voltearse, él también estaba en el mundo real. Lo recogió con manos temblorosas. Era una carta, escrita con la misma letra que la nota original, pero ahora firmada. Hija mía, si alguna vez leíste esto es porque lo recordaste. Lo siento por todo. Intenté protegerte, pero me perdí. Y cuando intenté arreglarlo, ya era demasiado tarde. Lo que traje conmigo solo quería una puerta. Pero aún así, nunca dejé de amarte, incluso borrado, incluso olvidado. Eres mi espejo de luz, Roberto. Las lágrimas caían sin esfuerzo, no por desesperación, sino por liberación. El espejo que tenía ante ella empezó a perder su brillo, como si perdiera su función. En el centro de la superficie aparecieron 3 palabras, escritas con una serena caligrafía sepia. Ahora lo sabes. La casa, antes llena de una presencia opresiva, parecía respirar apaciblemente. Las luces dejaron de parpadear. Los espejos se volvieron opacos, inofensivos. El silencio que permaneció fue un silencio limpio, de descanso. En los días siguientes, Isabela retiró todos los espejos de la casa, excepto uno. En el altar de su abuela, colocó un espejo redondo, nuevo, pequeño y limpio. Frente a él, dejó la carta de Roberto y una vela blanca encendida cada noche, no como un rito de temor, sino como un gesto de recuerdo y gratitud. Porque el nombre que fue olvidado, ahora fue recordado. Y donde hay recuerdo amoroso, no puede quedar ninguna sombra.